Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Yo quiero comenzar con Gabriel Andino, ya estamos preparados, ¿verdad? Con Gabriel Andino para que introduzca la temática de hoy, aunque vamos a tener unos minutos, estamos haciendo las conexiones con los presidentes de las cámaras de comercio e industrias de Tegucigalpa y de Cortés para hablar un poquito sobre los impuestos. Ayer se venció el plazo para pagar un impuesto. Yo sé que a los que no operaron, no trabajaron durante los meses del confinamiento, aunque seguimos confinados, ¿verdad? Se les dijo, bueno, no paguen. Pero a otros que abrieron por algunos cuantos días, ustedes sí tienen que pagar, y que se ha generado una controversia sobre eso. Quiero hablar con el ingeniero José Luis Rivera. Lo escuché hace algunos minutos en HRN sobre el involucramiento del sector privado junto con el gobierno en la construcción de centros de triaje. Eso me parece bueno, cuando el sector privado se involucra y dice, bueno, si a nivel del gobierno no tienen la capacidad o la agilidad, nosotros les vamos a dar un impulso. A mí me encanta cuando el sector privado dice, voy a sacrificar esto, pero en función del beneficio de la gente, vamos a impulsar y ayudar para más centros de triaje en la ciudad. Entonces lo escuché en HRN hablando de eso y me interesó. Dije, yo lo vamos a tener unos minutos al ingeniero Rivera, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y a Pedro Barquero también. Van a ser espacios breves. Ya se lo advierto al doctor, porque ha de estar diciendo el doctor especialista en psiquiatría que tengo aquí, que es gran amigo mío. Ya no va a quitar el tiempo, Renato, si el espacio es para nosotros hoy. Con este tema, Gabrielita Andino, por favor, si lo podemos plantear. Así es, licenciado, buenos días a usted que sintoniza Frente a esta hora. Hoy un tema también relacionado con la parte sentimental y emocional. Cuidado con la depresión, Honduras. Este es el tema para este día y usted esté atento a nuestras redes sociales, también a dar sus puntos de vista, sus sentimientos, cómo se siente, también aprovechar a nuestros panelistas para que puedan ser tratados los temas emocionales también y sentimentales con esta pandemia. Cuidado con la depresión, Honduras, para que participe a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y estoy utilizando mi teléfono celular. No estoy con mi tableta para conectarme al Applebee en este momento. Le estoy enviando a nuestro productor Carlos Andino unas fotografías que me están enviando en este momento. Y esto le va a servir de insumo al doctor Javier Uclés y además a los otros psiquiatras que nos acompañan esta mañana de manera virtual. Todos los mensajes que me llegan desde anoche, los mensajes que me llegan de la gente, claro que son de la gente, ¿verdad? Yo digo, de las personas que tienen algún grado de ansiedad, que están desesperados, para que analicemos justo ese tema que planteó la periodista Gabriela Andino. Primero, recibí la comunicación de una ejecutiva de la Asociación de Hospitales Privados. Es que ayer el doctor Rubén Palma Carrasco pidió a los hospitales privados que por favor atiendan a los pacientes COVID y les dijo, y con precios solidarios, les dice. Y luego viene la doctora Elsa Palovek, directora del Hospital Escuela, ex ministra de Salud. Yo comparto la opinión del doctor Rubén Palma Carrasco. Si están saturados los hospitales públicos, entonces que se sumen los hospitales privados y con precios solidarios. Es decir, porque para la mayor parte de nosotros, internarnos en un hospital privado a que nos atiendan de COVID, si es que encontrásemos espacio, porque ya no los hay, no tendríamos capacidad de pago al día.
eso está claro. Entonces, la posición o el planteamiento del doctor Rubén Carrasco me parece que es oportuno en este momento. Me parece que es oportuno. Yo se los he dicho siempre, soy fiel defensor de la libre empresa. Porque la historia nos dice, que cuando el Estado o los gobiernos se encargan de estatizar y manejar todo lo económico, fracasan, así de simple. Sí es bueno tener un sector privado que impulse, que invierta, que reinvierte el capital, que genere empleos, que genere riqueza. Ese es el sustento de la economía de Occidente. Pero yo soy claro también con el capitalismo salvaje. Yo en eso estoy con la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Está bien ganar, porque todo aquel que emprende es para tener una ganancia. Y así funciona la economía en Occidente. Pero aprovecharse, como decía el doctor Palma Carrasco, de una pandemia como esta para hacer negocios, no cabe. Entonces, él y el Zapalou llamaban a los hospitales a integrarse al sistema de salud público y con precios solidarios. Entonces recibí la llamada o mejor dicho, un mensaje de la señora Celina García. Me dice: buenas noches, licenciado Álvarez. Le escribe Celina García de la Asociación de Hospitales Privados de Honduras. Siempre hemos apoyado a la CESAL, o sea, la Secretaría de Salud, en los esfuerzos de contribuir a mejorar la salud de los hondureños, y en estos momentos difíciles continuamos haciéndolo según nuestras posibilidades y recursos limitados. Nos gustaría aclarar algunos puntos de los tocados de la noche de hoy. Estaremos esperando su confirmación junto al licenciado Elías Lizardo, exministro de Salud y vicepresidente de nuestra asociación. Muchas gracias por su atención. Y en efecto le dije: no, hablamos mañana para hacer una buena nota para el noticiero estelar de Honduras, TN5, a partir de las 9, o un frente a frente con la señora Celina. Pero fueron médicos los que hicieron la denuncia, fueron médicos. Yo lo que hice fue respaldarlos. Y bueno, en este momento no sé si Carlos ya tiene las fotos. Carlos ya tiene la foto. Muy bien, un estimado amigo mío me envía estas fotos y me dice: estoy desde las 6 de la mañana esperando, dice, haciendo fila para tomar número para el examen al día siguiente, y hay gente que no quiere hacer fila o se pasan de vivos. Y esta foto me las acaba de enviar. Esto es en Microlab. La gente no aprende. Esto es Microlab, me dice. No hacen fila. Fotos de hace como 20, 25 minutos. Solo en este laboratorio están haciendo hisopado. Me dice el amigo: miren, son fotos recientes. ¿No creen ustedes que la gente se pone ansiosa, nerviosa, frustrada? Cae en desesperación, cae en ansiedad. ¿Cuál es la palabra que tú mencionaste? El estrés también. Estrés, pero la palabra que va inherente a la pregunta. La depresión. La depresión. La gente se deprime. Miren, este hombre que me está enviando estas fotografías es un ingeniero informático. Anda con su esposa, anda con sus hijas haciéndose la PCR. Me dice: la gente no aprende, esto es en Microlab, no hacen fila. Pero es que toda esa gente anda desesperada. Estoy desde las 6 de la mañana esperando, haciendo fila para tomar número para el examen al día siguiente, haciendo fila hoy para que le hagan el examen al día siguiente. Y hay gente que no quiere hacer fila o se pasan de vivos. Solo en este laboratorio están haciendo hisopado. Ayer yo dije también aquí que no estaban haciendo los PCRs en Microlab. Llamó la gerente y le dijo al productor: dígale a don Renato que no es que no tenemos reactivos sí tenemos, pero se nos arruinó la máquina, dice, y la estamos reparando. Pero por lo visto ya están ahí haciendo fila la gente. Quiere decir que ya repararon la máquina y que ya de nuevo este laboratorio va a hacer los hisopados, porque los hospitales no se prepararon. Mire, la mayor parte dicen que no tienen reactivos. Da coraje.
Me dice ayer una persona, yo tengo el dinero para hacerme la PCR y no sé dónde hacérmelo porque no encuentro hospitales ni laboratorios donde hacérmelo, dice. Entonces decía Elsa Palú ayer, no hombre, no se prepararon para esta emergencia, y para esta emergencia debieron estar preparados todos, públicos y privados, desde que comenzaron allá en la China a decir las consecuencias de esta enfermedad, desde enero. Claro, miren, yo hablo desde mi posición de periodista, ¿verdad? Diría yo, comprendería mejor el asunto de estar en el pellejo de los empresarios dedicados a la salud, pero cuando yo escucho a médicos diciendo no se prepararon y debieron prepararse, es que lo dicen con algún razonamiento y sustentación. Eso de tener el dinero, no todo el mundo tiene el dinero. La gente al final tiene que buscar los hospitales públicos y los centros de triaje donde hacen la PCR. Pero ahí hay que hacer filas enormes también. Y hay gente que tiene algunos ahorritos y dice, no hombre, si yo tengo el dinero para hacerme la PCR, se la voy a pagar a mis hijas, se la voy a pagar a mi esposa, me la voy a hacer yo también, pero no encuentra dónde. Miren que solo este laboratorio fue capaz de atender a una buena parte de la población aquí en Tegucigalpa, no sé, en San Pedro Sula. No se prepararon los laboratorios, francamente, no se prepararon. Y entonces las consecuencias son estas, ¿eh? La gente aglomerada, desesperada, haciendo fila para que le hagan al siguiente día el examen. Bueno, entonces, y así recibí en las últimas 15 horas una cantidad de mensajes de la gente reclamando por diversos puntos, siempre derivados de la pandemia. Billy Joya, por ejemplo, Billy Joya me mandó que el presidente de Uganda, Kaguta Museveni, advierte contra las personas que se portan mal durante este periodo COVID-19. Dios tiene mucho trabajo. Tiene todo el mundo que cuidarse. No puede estar aquí en Uganda cuidando idiotas, dice. Y me fui a buscar en los cables esta expresión y la encontré en los cables. Y si ustedes vieran la cantidad de quejas que uno recibe, unos transportistas que están varados allá en Arriaga, México, desde hace 3 meses, porque no los dejan cruzar la frontera de Tecún-Humán, son hondureños. Me enviaron las fotografías y ya las vamos a pasar. Entonces, la suma de todas estas cosas perjudican la salud de la gente, claro. Los nervios, la ansiedad, la desesperación, la frustración, la tristeza. La gente cae en desesperación y después de la desesperación, la palabra que se me escapa de nuevo, la depresión, vienen otros problemas emocionales agudizándose la salud de la gente y alguna gente se va a los extremos. Hoy vamos a contribuir con esto, con psiquiatras, con psicólogos, abordando este tema aquí en Frente a Frente. Gabriel Andino, de nuevo repite ahí la pregunta o esa premisa reflexiva. Vamos a la pausa y enseguida volvemos ya para el debate. Gabriela. Cuidado con la depresión, Honduras. Hoy un importante tema a tratar con invitados de lujo, expertos que van a hablar de cómo tratar este tipo de problemas sentimentales y emocionales. La salud mental y emocional importante en tiempos de pandemia, después de la pausa comercial en Frente a Frente. A tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Más adelante les traeremos también noticias del mundo. Por cortesía de Banco de Occidente, consulta de saldos, pago de servicios públicos y privados, tarjetas de crédito, descargando la aplicación de Banco de Occidente y así no tiene necesidad de salir de casa. Todas las transacciones completamente gratis. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, me están informando que en el laboratorio del Centro Médico Hondureño están haciendo la prueba PCR para COVID aquí en Tegucigalpa. Bueno, es que se habían quedado sin reactivos
se habían quedado sin reactivos en el centro médico. Ayer, justamente en la tarde, varias personas llamaron y decían lo mismo, pero en este momento me están informando que el laboratorio del Centro Médico Hondureño ya está haciendo las pruebas PCR para COVID. Bueno, y por lo que veo también ya Microlab ya arregló el problema con una de sus máquinas y está haciendo esas pruebas. Ya, esto es un poquito de oxígeno ya para mucha gente que tiene el dinero para hacérsela, pero que estaba así, ¿ve?, con los brazos cruzados, porque en ningún lugar se podía hacer estas pruebas para detectar el virus. Presento a mis invitados, el doctor Javier Uclés, de nuevo aquí en el programa. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo. Tengo también a la psicóloga Fabiola Núñez. Licenciada Núñez, buenos días, bienvenida. Buenos días. Al licenciado Roger Martínez, asesor familiar. Roger, secretario general de Unitec. Bienvenido, Roger. Buenos días, Renato. Mucho gusto, Roger, mucho gusto. Tenemos buenos audios, esto es importante. Antes de entrar en materia, le consulto al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, porque esto ha sido también un tema que ha generado mucha tensión en la gente. ¿Qué impuestos tenían que pagarse ayer a las 12 de la noche como plazo fatal? Don Pedro Barquero, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a los panelistas y un gusto saludar al pueblo hondureño. Ayer, principalmente lo que es el impuesto sobre la renta para los pequeños y medianos contribuyentes. Sí. Y nosotros, Renato, como Cámara de Comercio, venimos solicitando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 2 meses, que tiene que haber un sacrificio fiscal por parte del gobierno de la República para poder ayudar a la economía. Ya que tú estás tocando el tema desde el punto de vista psicológico, el nivel de presión y el nivel de depresión y de desesperación de muchas personas es sumamente alto. El hecho de ver después de 100 días las ventas por el piso en cero por muchísimas semanas y muy pequeñas a raíz de la apertura parcial genera mucho estrés y mucha preocupación. Eso ha provocado también muchísimos despidos y muchísimas suspensiones. Hay cientos de miles de personas que hoy por hoy no tienen un ingreso asegurado. Y eso definitivamente que requiere un nivel de atención especial. Y para poder superar eso es necesario que tomar medidas económicas contundentes. Necesitamos que la prórroga de los impuestos no haya sido hasta ahorita el 30 de junio, ni tampoco hasta agosto. Tiene que ser hasta por lo menos diciembre. Hay que modificar ese artículo 1 del decreto 79-2020 para que la prórroga realmente sea algo que funcione, porque así como está no funciona. También es necesario eliminar esa discriminación, porque el hecho de que te separen a la gente que vendió de los que no vendió durante este tiempo de encierro es discriminatorio y no es correcto. Una persona, un mediano, un pequeño contribuyente, con solo haber vendido una baleada, ya no tiene derecho a este beneficio fiscal y eso no es correcto. Y en el tercer artículo del mismo decreto 79-2020 es necesario hacer una eliminación completa de los pagos a cuenta de este año. ¿Por qué? Porque los pagos a cuenta, Renato, son pagos de impuestos por adelantado. Y encima de que son adelantados, son calculados en base a las ventas del año 2019. Es obvio que en el año 2020 no vamos a tener ventas ni cerca de lo que fue el 2019, por lo que no es correcto que se calculen los impuestos del 2020 con las ventas del 2019, y tampoco es justo y es correcto que en la situación actual se pretenda que paguemos los impuestos por adelantado. Pedro, todavía no hay información, ¿verdad?, de qué porcentaje de hondureños pagaron el impuesto sobre la renta ayer. No, todavía no. Sí. Estamos esperando la noticia oficial del SAR, pero seguramente que hubieron muchas personas que no pudieron hacer el pago. Esto no es cuestión de querer o no querer. Esto no es cuestión de picardía, Renato. Esto es cuestión de poder o no poder. La situación es crítica, es extrema. La liquidez de las empresas está por el piso. Ahorita la prioridad no debería de ser el pago de impuestos. La prioridad debe de ser el pago de las planillas, mantener los pocos empleos que han sobrevivido y tratar de recuperar parte de los cientos de miles de empleos que se perdieron. Esa debe ser la prioridad de nosotros en el sector privado, y por su lado, el sector público lo que tiene que hacer es un verdadero sacrificio. Tienen que cortar gastos en el sector público y tienen que buscar también las fuentes de financiamiento externo para poder financiar la operación que necesitamos, la economía, para poder ayudar a levantar los empleos y bajar los niveles de pobreza en el país. Pedro, ayer vi un tuit suyo pidiendo la rebaja de salario, de los altos salarios de los funcionarios públicos. Sí, las personas que ganen más de 75,000 empiras debería de hacérseles una reducción, y eso debería de ser voluntario, Renato. Sería un buen ejemplo que salieran el presidente, diputados, ministros,
las personas que más ganan en el gobierno de la República que salieran voluntariamente haciendo una donación de una buena parte de su salario para el sistema de salud. No es posible, Renato, que se sigan pagando esos salarios en el sector público y que en los hospitales no hayan cosas básicas. Nosotros aquí hemos hecho un levantamiento de las necesidades de los hospitales en San Pedro Sula y se necesitan flujómetros, se necesitan monitores, se necesitan oxímetros, se necesitan laringoscopios, se necesitan manómetros, se necesitan atriles, bombas de infusión, cápsulas para traslados de pacientes. En fin, es una enorme necesidad de insumos que tienen los hospitales y supuestamente no hay dinero. Entonces, necesitamos que el gobierno de la República y principalmente las personas que más ganan en el gobierno hagan un sacrificio a favor de la salud, así como nosotros en el sector privado nos estamos sacrificando fuertemente con la baja de los ingresos debido a la situación económica. Entonces, el planteamiento de ustedes como Cámara es que voluntariamente la gente diga por la situación del país y porque una parte del salario que yo gano puede servir a los hospitales públicos de la República, voy a solicitar que me rebajen el salario en tal institución durante 2-3 meses. Ese es el planteamiento. Es correcto. Todas las personas que ganen arriba de 75,000, 80,000 lempiras, que hagan eso. O sea, nosotros en el sector privado, Renato, se nos han reducido a algunos a menos del 40% de nuestros ingresos, algunos a 30, algunos a 20, algunos casi a 0. Entonces, y en el gobierno de la República tiene que haber un sacrificio también. Y no solo de las personas que más ganan, sino que también de las organizaciones, de las instituciones como tal. Tienen que buscar ahorrar por todos lados. Para esos ahorros, entonces, asignarlos para el tratamiento de lo que es el sistema de salud, para el Ministerio de Salud, para que podamos entonces avanzar más rápido con el tema de la pandemia. Es urgente que se metan más recursos, hay que contratar más médicos, hay que contratar más enfermeras, hay que asegurarnos de tener todos los insumos necesarios en los hospitales, en las clínicas, en los lugares de triaje, para poder atender adecuadamente la salud y cuidar la vida del pueblo hondureño. Recordemos que esa es la prioridad número 1. La prioridad siempre ha sido, Renato, y sigue siendo la salud del pueblo hondureño. Los países, Renato, que han trabajado bien el tema de salud son los países que también menos han sufrido en su economía, porque obviamente si se controla el tema de salud, pues ya puede reactivarse la economía. Mientras no esté controlado el tema de salud, vamos a estar como hemos estado nosotros en este momento, con un estira y encoge de lo que es la apertura y recierre de la economía. Entonces necesitamos trabajar bien el tema de salud por encima de cualquier cosa para que todo lo demás pueda trabajar de mejor manera también, incluyendo la economía. Pedro, ya para concluir, hace algunos días informábamos nosotros aquí de que en el norte de Europa, en esta pandemia, se estatizaron los hospitales privados. Y ayer varios médicos en Telenoticias sugirieron a los hospitales privados, Pedro, atender el COVID-19. Y reflexionamos o advertíamos de que con la saturación que hay en los hospitales públicos, que no se descarte aquí que esa medida pueda ser una opción y con precios solidarios, Pedro, solidarios. Yo sé que ustedes, los empresarios, cuando se habla de estatizar, están en contra de eso y yo igual, pero en una pandemia, cuando la parte privada de la salud no responde a los intereses de la población, se tienen que tomar medidas extremas, Pedro. Sí, Renato, y te cuento, por ejemplo, lo que ha estado pasando aquí en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro Sula, Renato, hemos estado trabajando de manera muy coordinada, lo que es el doctor Cosenza, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Catarino, el Leonardo, los hospitales privados, los médicos de los hospitales privados, Renato, nos han estado ayudando muchísimo y han estado colaborando también con los hospitales públicos y hemos estado entre todos haciendo equipos de trabajo y consiguiendo diferentes cosas para que todo pueda funcionar bien. O sea, yo te garantizo que aquí en San Pedro Sula hemos estado haciendo nuestro trabajo y los hospitales privados y los médicos de los hospitales privados han estado fuertemente comprometidos ayudando lo que es la salud pública y también lo que es el seguro social. Otro tema importante, Renato, la honradez, la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos públicos. No es posible que tengamos compras sobrevaloradas de hospitales, de mascarillas y de todos esos temas y que a la par estemos viendo enormes necesidades en los hospitales y que la gente esté falleciendo por la falta de esos insumos. Nosotros apoyamos el llamado de la Iglesia Católica a través de Monseñor Ángel Garachana del fin de semana, en donde él estaba exigiendo que quiere saber dónde está el dinero. Y así nosotros queremos saber también dónde está el dinero. Nosotros hemos cuantificado la posible sobrevaloración de la compra de los hospitales y pudieran dar alrededor de 680 millones de lempiras. Es importante, Renato, que en este país se dejen de hacer esas compras sobrevaloradas y que también se devuelva lo robado.
y por último, usted escribió un tuit ayer justamente de esto último que está hablando. Según cotización con fabricante de Turquía en la compra de hospitales móviles de Inves H, hay una sobrevaloración superior a los 650 millones de lempiras. Y Pedro pone una gráfica ahí. Me imagino que fue una investigación adicional de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Dice Pedro en ese tuit que la compra de esos hospitales hay una sobrevaloración, escuchen ustedes, una sobrevaloración superior a los 650 millones de lempiras. Pedro. Sí, es correcto. Nosotros lo que hicimos fue que contactamos un broker en Miami, que es un especialista en compras internacionales, y le pedimos que nos cotizara hospitales móviles y le pedimos específicamente en Turquía. Él ya había contactado, en abril para otros clientes, esta empresa que se llama OxyCare en Turquía, que es especialista en hacer hospitales móviles, hacen hospitales móviles de carpas y hacen hospitales móviles de contenedores, y la cotización es de hospitales móviles de contenedores. Si tú agarras el costo total del hospital equipado con todos los equipos que eran los equipos que todo el mundo estaba cotizando en el momento de la pandemia, en aquel mes de abril, y lo divides entre el número de camas, te sale el costo de cada cama, en promedio, 1 millón de lempiras. Lo que Inves H contrató por cama costó 2,5 millones de lempiras. Estamos hablando 1,5 millones de lempiras de diferencia de costo promedio por cama. Y si multiplicamos esa diferencia por las 477 camas que compró Inves, nos suman alrededor de 685 millones de lempiras de sobrevaloración si comparamos lo que contrató Inves versus la cotización que nosotros conseguimos con esta empresa de Turquía. No puede ser que esto quede en impunidad, Renato. Se tiene que investigar y llegar al fondo e identificar a todos los responsables. Estas operaciones no son de una sola persona. Aquí no nos podemos quedar tranquilos con la renuncia de una sola persona. Tenemos que exigir como pueblo hondureño que se investigue y que se deduzca las responsabilidades a todos los involucrados. El CNA y la MASI, en su momento, nos han hecho ver cómo actúan en Honduras los corruptos y corruptores. Y son redes muy grandes de corrupción, con muchísimas personas implicadas dentro y fuera del gobierno, y los que están dentro del gobierno desde muchísimas instituciones para poder hacer este tipo de actos. Es importante que salga a la luz pública quiénes son los responsables y que se les deduzca responsabilidad y que les caiga todo el peso de la ley. No podemos seguir votando 600, 700, 800 millones de lempiras en actos de corrupción mientras hondureños se están muriendo en los hospitales por falta de cosas básicas y que no les podamos dar ni siquiera oxígeno para salvarles la vida. Pedro, en los próximos días, aquí hay gente en Honduras que va a comenzar a decir las verdades en el engranaje público, dentro del engranaje público. Ya verás lo que va a pasar en los próximos días. Gente que no quiere que por omisión la vayan a untar en actos de corrupción. Ya verás lo que va a pasar en las próximas semanas aquí en el país. Porque ese asunto de que solo una persona está involucrada en estas temáticas que se han denunciado, no es cierto. Ahí hay otra gente. Ahí hay otra gente. Por eso yo me inclino a creer en los analistas que dicen que este caso de ahora es parecidísimo al del Seguro Social, donde el gran chivo expiatorio de los Altos fue una sola persona, Mario Zelaya, pero que no fue capaz el Estado de investigar más a fondo. Y esperemos que las instituciones configuren aquí una investigación diferente a la del Seguro Social. Aquí es una red, no es una persona. Y ya verán lo que va a ocurrir en las próximas semanas aquí en Honduras. A propósito, mañana va a rendir declaración Marco Bográn en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un papel muy importante que desempeñar. Está en deuda con lo del Seguro Social. Según los analistas, los expertos, quedaron en deuda con el Seguro Social. En cuanto a investigar más a fondo, esta vez queremos que el Ministerio Público no nos falle, que se vaya a fondo a investigar todos los que aprovecharon la pandemia para hacer negocios. Así que termino contigo, Pedro. Muchas gracias por atendernos. Y vamos a estar pendientes del nivel de pago de impuestos de la gente ayer, que seguramente no fue como se esperaba por esta situación que estamos atravesando. Gracias, Pedro.
Gracias, Renato, un gusto saludarte, y también es importante que no nos dejemos distraer. Van a salir muchos distractores en estos días para que nos olvidemos de estos actos de corrupción, Renato. No nos dejemos distraer y exijamos que devuelvan lo robado. Muchas gracias, Renato, un abrazo y buen día. Ok, Pedro Barquero, pausa comercial. Enseguida, Javier Uclés, Fabiola Núñez y Roger Martínez, con consejos y reflexiones muy importantes durante una pandemia que no solo deja desesperación, tristeza, sino que mucha gente cae en la frustración y en algunas enfermedades emocionales que, si no son tratadas correcta y adecuadamente, pueden llevar a la gente inclusive a tomar decisiones extremas, que es lo que queremos evitar. Ya volvemos a Frente gracias a Ficosa Seguros. Volveremos a abrazarnos. Adquiere en Ficosa Seguros tu seguro médico. Llama al 2280-40. Sugerencia suya, ya entramos al tema, el doctor Javier Uclés, a toda la gente que la está pasando muy mal en este momento. Fuera de las denuncias, pero ustedes vienen hoy aquí y tienen la libertad de denunciar, ¿verdad? Pero yo voy a aprovechar el conocimiento científico de ustedes para ayudar a la gente que la está pasando muy mal en todo, que tiene la enfermedad, que es sospechosa de COVID, que se le ha muerto un pariente de COVID, que no tiene dinero, que fracasó su empresita, que desde hace 3 meses no está vendiendo absolutamente nada, que tiene dificultades para matricular a sus hijos en las escuelas y colegios donde estaban, que tiene dificultades inclusive para llevar alimentos. Para esa gente que la está pasando muy mal, porque en este confinamiento hasta las sociedades del primer mundo la han pasado muy mal, y no digamos la sociedad nuestra con todo y sus carencias. ¿Cuál es el mensaje de un hombre que estudió el comportamiento humano para ayudar a vencer esas depresiones y esas enfermedades emocionales que tanto le perjudican a uno y le quitan el saludable nivel de vida? Bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a su auditorio nacional e internacional. Mire, en su introducción estaba yo recogiendo bastante material, y es tanto que apareció de repente. Oír sus comentarios, el oír los comentarios del señor Barquero de San Pedro y otros comentarios que está usted haciendo acá. Entonces, realmente, y viendo el título del tema de hoy, el título se queda corto. El título se queda corto realmente, porque la depresión es un segmento de la psiquiatría, y aquí en nuestro país hay muchísimos problemas que provocan depresiones, pero también provocan otro tipo de síntomas. Entonces, quiero ir un poco hacer una pequeña y corta cronología de cómo empezó todo esto. Pero eso ya lo sabemos, doctor. Ahora, hay una parte que quiero retomar ya de lo que usted menciona, y es la corrupción. Y el otro señor Barquero también mencionaba lo mismo. Mire, hay una cosa que es muy clara y que yo la he logrado advertir, y es de que estamos, el hondureño, el mundo entero está dañado a nivel emocional. Todos estamos dañados. Honduras está mucho más dañada. ¿Por qué? Pues porque Honduras tiene muchísimos problemas, escándalos de corrupción. Yo le he llamado a esta enfermedad, Renato, la enfermedad que se combate con las manos. ¿Y por qué con las manos? Porque si hay manos sucias, se contaminan los ojos, la nariz y la boca, y lo que se meta a la boca, o lo que toque. Entonces, si hay manos limpias, nos va mejor con el virus. Pero si hay manos limpias para el manejo del dinero
de donaciones, de dinero, de préstamo, con manos limpias, no con manos sucias como se ha manejado. Los grandes escándalos del dinero que se ha estado perdiendo, o que no quiero decir que es robo, pero que sí que queda dudoso todo eso, pero ese tipo de cosas con las manos. Si las manos las usamos, unas manos limpias, nos va mejor en la enfermedad, y manos limpias para manejar el dinero y las donaciones. Bien, otra parte muy importante es, todo el mundo, aquí en Honduras, todos estamos muy dañados. Y yo quiero, antes de seguir, quiero mandar un mensaje de condolencia y un mensaje de apoyo a todas las familias que están ahorita dolidas y afectadas porque perdieron un familiar, porque tienen ahorita un familiar enfermo y tienen además algún familiar que se recuperó de la enfermedad y que sigue mal emocionalmente. Y luego dentro de esto quiero hablar un poquito de 3 profesiones que son gravemente riesgosas y peligrosas en Honduras. Hay 3 profesiones. Las que trabajan en los centros de médicos, en los centros de... Los trabajadores de la salud en general. Los trabajadores de la salud, comenzando por el médico, las enfermeras, auxiliares de enfermería, ayudantes, camilleros, enterradores, choferes. Esa gente está muy dañada y esa gente está destrozada. Esa gente ya no pueden ni trabajar, tienen excesos de jornadas y tienen exceso de trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué aparece tanto defunción en las noches y los fines de semana? Porque no hay personal suficiente para en las noches, ni para el domingo y para el día. Entonces usted se va a encontrar un rebalse el lunes que usted abre su programa, se va a encontrar eso. ¿Por qué? Porque hay demasiado trabajo, no es suficiente el personal, un montón de gente está muriéndose, está enferma, y el médico o el personal de sanitario, primero es ser humano, después pasa a ser empleado y después se convierte en paciente. Se están convirtiendo en pacientes los que están encargados de la parte de sanitaria. Entonces, ¿qué viene? Al final viene que hay un exceso de trabajo y no se puede responder. ¿Y qué sucedió? Lamentablemente se inventaron esa exótica medida de comprar esos hospitales móviles. Aquí se debió haber construido rápidamente para darle trabajo a un montón de personas, empezar a ampliar los centros de salud, empezar a ampliar los hospitales y empezar a construir más hospitales. Aquí vamos a necesitar más hospitales. Esos hospitales serán de poca duración. Entonces, a donde quiero llegar esto es de que una cantidad de desorden que nos vino todo esto y anunciado, naturalmente anunciado, que al final nos dejó en que estamos hoy. Está toda la gente, Renato, que uno habla con ella, en donde hable. Ahorita yo platiqué aquí, me encontré con varios compañeros suyos y todos están afligidos, todos están preocupados. Es que es obvio, doctor. Y estamos todos así. Es obvio, todos estamos así. Y yo me incluyo también. Correcto, pero entonces usted es psiquiatra. Entonces ¿Cómo viene... nos ayuda usted a canalizar un poquito todo eso? De todas maneras, es importante decir de que necesitamos que el trabajo se haga a nivel emocional. No se ha trabajado la parte mental, está hecha a un lado, porque es cierto, el virus afecta físicamente y afecta emocionalmente. Emocionalmente no se está haciendo nada sobre eso, o sea, no hay un programa, no hay una campaña de eso, y esto va a dejar secuelas de hoy, secuelas de mañana y secuelas de por siempre, en que va a quedar un daño muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Si hay gente que ya está nerviosa emocionalmente y que recibe tratamiento, pues tiene que seguir su tratamiento, pero la mayoría de gente, no hay gente para todo el mundo, entonces tendrá que montarse una campaña a nivel nacional, a nivel del Estado, para que pueda ayudarse un poco en esa parte. Mire, para compensar las frustraciones políticas que genera la pandemia, la vamos a resolver en noviembre del próximo año. Eso lo vamos a resolver el próximo año en las elecciones. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Que se va a politizar? No, lo que le estoy diciendo es que el próximo año, con nuestro voto, vamos a juzgar a los que se han portado bien o se han portado mal. Yo lo que quiero es que hoy los profesionales de la psicología y de la psiquiatría, a sabiendas de que estamos enfermos emocionalmente en este momento, por muchas razones, por frustraciones, por tristezas, por la incertidumbre, por el temor al contagio, por el familiar que se murió de COVID, yo quiero que ustedes nos ayuden a cómo canalizar todas estas emociones.
Y yo por eso comenzaba. Si estamos frustrados políticamente con el comportamiento de nuestros políticos, en noviembre del próximo año los vamos a juzgar, para darle una salida a este asunto. En lo demás, ¿cómo tratar todo esto que usted nos ha descrito muy bien? ¿Cómo tratarlo para no llegar a medidas extremas, a enfermarnos más, a agudizar más nuestros problemas de salud por no tratarnos correctamente esas emociones que tenemos en este momento? Ustedes me dicen si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo, verdad? Ok, voy a hacer la ronda. Roger Martínez, que usted como un asesor familiar, ¿qué sugiere? Bueno, efectivamente, necesitamos un psiquiatra, una psicóloga, y pues yo soy realmente asesor familiar. Yo creo que aquí hay un tema, Renato, que tienen que tomar en cuenta sobre todo los padres de familia. Creo que los padres de familia, que también estamos presionados, ¿verdad? Y que de alguna manera también estamos nerviosos, que tenemos miedo. Y bueno, ya don Pedro Barquero hizo una lista de todos los problemas que se suman, porque el asunto es que hemos estado bajo presión emocional, digamos, afectiva, psíquica, por problemas políticos, por problemas económicos, por otro tipo de problemas que realmente es difícil pensar que alguien no pueda salir afectado. Ahora, dentro de la familia en concreto, que realmente es mi área de trabajo, es decir, creo que ahí la responsabilidad la tenemos sobre todo los padres de familia. O sea, porque nosotros, que somos de alguna manera maduros, que tenemos más experiencia, ¿verdad? Y que de alguna manera sabemos cómo manejar las cosas de la vida, tenemos que procurar generar dentro de la familia un ambiente no exento de preocupaciones, porque no es que uno no claro. No es que uno va a esconder la realidad a los hijos, pero sí un ambiente de alguna manera donde se puede imprimir serenidad, y para eso hace falta que nos serenemos nosotros los padres, y si no logramos serenarnos, efectivamente habrá que recurrir a un especialista, ¿verdad? Como ¿verdad? Las personas que me acompañan en el panel en esta mañana. Pero creo que de alguna manera, si uno tiene como control, autodominio, si uno es dueño de uno mismo, si uno sabe cómo ir gestionando sus emociones y buscarle salida, porque hay maneras, y ya explicará, ¿verdad?, los especialistas de la psicología y la psiquiatría cómo hacerlo, para poder como ir sacando, ¿no? Porque, como decía Teresa de Ávila, esta poetisa del siglo XVI, todos necesitamos un desaguadero, y sí necesitamos todos buscar un mecanismo para gestionar estas emociones negativas e irlas evacuando, e irlas sacando, porque si no nos vamos alimentando y terminamos, y le digo, o sea, uno ve en los periódicos cómo han aumentado los casos de violencia doméstica, ¿verdad? Y claro, si había alguna situación previa de desencuentros conyugales, por ejemplo, pues esto lo que hizo fue reventarlos, porque de alguna manera antes solo se veían en la noche, a ver que estar en la casa las 24 horas del día. Yo creo que empezar por ahí, ¿no? Pero si uno, lo que tiene que buscar uno, repito, son unos mecanismos para poder como evacuar, para poder liberar, para poder tener, ¿verdad?, una catarsis de alguna manera, para lo cual no hace falta como grandes medios. Se lo digo, o sea, creo que a todos nos ha tocado hacer el ejercicio de buscar esa manera para no agriar el clima familiar y para no aumentar la presión entre los otros miembros de la familia, sobre todo la gente más joven. Creo que ya se ha dicho bastante también cómo le están pasando mal los niños, ¿verdad? Y la gente joven, los adolescentes. Yo tengo un hijo de 15 años, un nieto de 3, ¿verdad?, que veo ocasionalmente ahora y cada vez menos, porque hay que cuidarse. Y luego, pero también un hijo, ¿verdad? Y uno va viendo las caras que van poniendo, porque además el trabajo en la casa de alguna manera se vuelve más agotador y entra también el cansancio físico, todas las presiones afectivas y psicológicas, ¿verdad? Y entonces realmente es como, puede ser un caldo de cultivo para explotar todo el mundo en la casa. Pero creo que si los padres de familia, repito, ponemos a pensar un poco, nos serenamos, vamos definiendo, ¿verdad? Mucha gente ha hablado, ¿no? La importancia de tener una rutina, de tener un horario, de mantenerse ocupado, de realizar actividad física, de alimentarse sanamente. Creo que podemos ir saliendo. O sea, porque, como lo han dicho, yo soy muy poco amigo de los libros de autoayuda, pero en algo sí le doy la razón a la mayoría de los autores de autoayuda, es que la reacción depende de uno. Porque las condiciones externas de uno no dependen, va a depender, como usted dice, del pueblo, ¿no?, el próximo noviembre, ¿verdad? Y de antes, porque lo que decía el señor Barquero, habrá que presionar para que la gente rinda cuentas y se haga justicia. Pero mientras tanto tenemos que cuidar cómo reaccionamos nosotros, nuestras propias emociones, nuestras reacciones, ¿verdad?, como padres de familia, como seres humanos dentro de nuestra casa, como esposos, para efectivamente no ser un elemento más de discordia, de agravamiento de la situación, y que termina uno más bien, y lo digo sobre todo los señores, en un país
de una raigambre machista muy profunda, en donde todavía pesa muchísimo esa figura paterna así dominante, y podemos terminar envenenando el ambiente con reacciones agrias, ¿verdad? Y ponernos gruñones por todas las preocupaciones que como adultos tenemos, por nosotros mismos, por la economía familiar y por el país entero, por las pérdidas que vamos teniendo, ¿verdad? Porque a veces no hemos tenido pérdida de parientes, pero sí de amigos o de gente muy cercana a la que uno quiere. Y dice, bueno, ¿qué hago yo? ¿Me voy alimentando, me voy llenando, me voy inflando para explotar en algún momento? ¿O voy efectivamente aprendiendo a gestionar esas emociones negativas para, por mí mismo, por mi propia salud mental, ¿verdad? Y que luego pues, impacten en la salud física, sino y sobre todo por la salud mental de la gente que me rodea. No, la esposa y los hijos que pueden terminar siendo víctimas de mi mala gestión de mis emociones. La psicóloga que está aquí, el psiquiatra, no me dejarán mentir. No, me parece muy bien. Si uno no es capaz de controlar sus emociones, la situación se le puede complicar. De eso se trata. Por eso tenemos a este hombre conocido en su profesión, que le ha ayudado a mucha gente en Honduras y que hoy públicamente nos va a ayudar también a decirnos, sin volvernos conformistas, cómo controlar esas emociones negativas que tenemos por todo lo que hemos descrito. Vamos a escuchar ahora a la doctora, a la psicóloga Fabiola Núñez. Es la más joven de los tres profesionales que están de invitados hoy, pero estoy seguro que nos va a aportar y nos va a ayudar. A mí mismo también. No crean que yo no tengo emociones feas, claro que tengo emociones feas y sé que repercuten negativamente en mi salud. Por eso estoy a la expectativa de escuchar a los conocedores de esto. Adelante, licenciada Fabiola. Pues los pensamientos que el ser humano puede tener científicamente se encuentra que son de 90.000 pensamientos al día, y estos son positivos y negativos. Ahora, las personas deciden cuáles pensamientos de esos van a preponderar en el día, y es así que se va construyendo el día. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de afrontamiento ante esta situación muy negativo, por supuesto que vamos a estar muy expuestos a lo que es la enfermedad, sus síntomas, a poder sentir alguna parte de agotamiento, porque recordemos que el estrés prolongado es lo que nos lleva a la depresión, que es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, este estrés prolongado nos puede llevar a lo que es estrés postraumático. Más adelante, en muchos meses posteriores, nosotros vamos a observar muchas personas que están con un miedo extremo, ¿verdad? Y lo están evidenciando ahora. Igual los niños lastimosamente están tomando toda esta situación porque papá, mamá no explica bien, porque hay mucha exposición a medios de comunicación, porque hay mucha exposición a programas de televisión y series también que han salido actualmente que perturban mucho el mundo emocional de los niños. Entonces los niños piensan de una forma un poco fatalista, ¿verdad?, de que no van a lograr llegar a ser adultos, por ejemplo, o niños que dentro de las casas ya no quieren comer, están sintiendo dolor de estómago, mucha preocupación, ansiedad, y bueno, ni decir de nosotros los adultos que posiblemente podríamos experimentar o empezar a tener síntomas como problemas de sueño, que no necesariamente tiene que ser el insomnio, pero sí mucha dificultad, la higiene del sueño se ha perdido, la preocupación está preponderando, pero la solución aquí es cómo nosotros enfrentamos esto, qué control tenemos sobre el comportamiento y qué control ejercemos sobre las emociones. Y para eso pues necesitamos una red de apoyo, que en este caso lo más próximo es nuestra familia, nuestros amigos, no perder la comunicación con ellos. Los medios tecnológicos nos ayudan mucho para poder sobrellevar esto. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Sí, Roger. No, o sea, le digo, o sea, incluso en mi trabajo, por ejemplo, una cosa que me ha agradado mucho, en lo que va de la pandemia, hemos tenido la ocasión de reunirnos en 2 ocasiones socialmente, es decir, claro, vía la tecnología, pero está cada quien en su casa con una copita de vino, con un quesito, con alguna cosa, y platicamos de otras cosas, de la vida, de la familia, porque, como dice aquí la licenciada Fabiola, necesitamos, ¿verdad?, poder ir sacando esas emociones, sobre todo negativas, y luego creo que el contacto con los amigos, esos grupos de apoyo son fundamentales. Creo que el aislamiento en todo momento siempre puede resultar dañino, y creo que sí es importante, creo yo, no sentirnos aislados solamente.
Y yo sé que las reuniones de Roger en su casa no son reuniones escandalosas, con el sonido de un equipo que hace ruido y que afecta a los vecinos. Son reuniones con el distanciamiento social, tranquilas, quesito, vinito, platicar, reírse y después cada quien para su casa. Sí. Yo le digo al doctor, ¿sí? No, lo que estas han sido vía Teams. O sea, es interesante porque reunidos los compañeros de trabajo, pero vía Teams, cada quien en su casa. Ya le entendí. Pero es una manera de sentirse cerca. Claro, que la tecnología, ya le entendí, ¿verdad? ya le entendí. En ese sentido ha sido una bendición en estos días de encierro. Sí, gracias. Ya le entendí. Mire, doctor, muchos padres de familia no van a matricular a sus hijos en la escuela privada para este año. Toda su vida lo matricularon en escuelas privadas. No tienen capacidad. No tienen capacidad. No tienen capacidad. Yo conozco a mucha gente que ya decidió matricularlos en la escuela pública. Mucha gente quitando prestado para financiar los últimos meses del colegio privado de sus hijos. Muchos empresarios pequeñitos que han quebrado, que la están pasando muy mal. Y no solo aquí, en el mundo entero hay gente que con esta pandemia ha perdido muchas cosas. Entonces, hacia ellos va el mensaje de los expertos esta mañana. Cómo recuperarnos en medio de esta tragedia, cómo recuperarnos, cómo salir de ese hoyo emocional en el que estamos, cómo volver a recuperar esa energía para emprender y reemprender. La respuesta de Javier Uclés inmediatamente después de la pausa. Ya volvemos a Frente gracias a Picolink, el nuevo link de pagos con el que tus clientes podrán realizar compras desde su celular o redes sociales. Afíliate al 2280-7045. Banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Glenester comenta: Renato, esta pandemia es un cóctel perfecto para deprimirse. No hay libertad para salir, se pierden trabajos, los familiares enferman o se teme que algún familiar se enferme, y viendo noticias de médicos que mueren por no tener todos sus implementos, ver que roban cínicamente. Eva Patricia Flores: ¿cómo no va a estar con depresión uno si el gobierno al principio dijo que no cobrará muchas cosas como la luz, celular, cable y otros pagos? Pero la escasez y el desempleo, todo se revolvió a la vez, y quedarse quizás extremadamente, el no salir porque no se sabe quién tenga el virus. Marco Matamoros: ansiedad, terror, angustia, insomnio, irritabilidad, incertidumbre igual a depresión. Hemos descuidado la salud mental, que también es una emergencia sanitaria. Nuestro hogar tiene que ser orientado a canalizar estrés a través de programas masivos en los medios de comunicación. Eva Patricia Flores: y el no querer contagiarse, porque si no, no mata el virus, lo mata el estrés y la ansiedad, depresión, y si tiene enfermedades de base, eso lo pone peor. A veces yo, por ejemplo, estoy desesperada desde que empezó esto y me quedo sin trabajo. Es allí donde caemos en muchas de estas situaciones. Un último mensaje de Nisa Flores: es difícil no sentirse así, ya que vemos cómo se robaron el dinero en la compra de hospitales móviles que urgen. Cómo no somos importantes para el gobierno, la canasta básica por las nubes y deudas por todo. Cuidado con la depresión, Honduras, el tema de este miércoles en Frente a Frente. Continuamos. Dice Juan Manuel Álvarez, el que tienes ahí. Juan Manuel Álvarez dice: la situación es compleja, no podemos andar libremente por el virus, no podemos dejar de trabajar porque se necesitan los ingresos, y no podemos dejar de recibir ingresos porque siempre hay deudas que pagar y alimentos que comprar. Entonces, ¿para dónde agarramos? Pregunta. Si es que hay sobradas justificaciones para estar emocionalmente afectados. Yo comprendo a la gente. Tenemos suficientes razones de toda índole para estar afectados. El problema es que si no controlamos esas emociones, nos vamos a enfermar.
Ahí está el asunto. Y por eso que queremos que los que hace algo feedback. ¿Qué es lo que hace feedback? Miren que hasta un feedback a mí me descontrola emocionalmente. Alguien tiene algo ahí que está afectando. Entonces, eso es lo que queremos, que los expertos nos ayuden a cómo controlar esas emociones. Ya les dije yo, políticamente el asunto lo vamos a arreglar el otro año. Desde las primarias en marzo lo vamos a ir arreglando. Por este no voto, por este no voto, por este peor, por este no voto. Y en noviembre el filtro va a ser todavía más agudo. Por este jamás votaré, por este nunca votaré. El otro año nos desquitamos el asunto en ese aspecto. Pero lo otro, el papá que se quedó sin dinero, la mamá que está llorando en este momento, y no estoy dramatizando, el doctor sabe que en este momento hay miles de familias afectadas en el país. Hacia ellos quiero que vaya el mensaje de él, cómo canalizar estas emociones sin volvernos conformistas. Bueno, mire, quiero hablar un poco de lo que es la cuarentena. Yo la he simplificado y he definido la cuarentena como dos tipos de cuarentena, una cuarentena positiva y una cuarentena negativa. ¿Qué es una cuarentena positiva? Es donde hay entendimiento entre las familias, se llevan bien, se comprenden mejor, se empiezan a conocer más y hay sobre todo armonía y no violencia. Otra cosa bien importante en una cuarentena es saber que tenemos que hacerlo. Entonces, el que alguien diga, tenemos que hacer nuestra cuarentena, esos son pensamientos positivos, sentimientos positivos. Luego hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa, pero eso no es suficiente. Digamos, pueden estudiar, leer algo como para que haya un poco de crecimiento familiar y también un poco de entretenimiento. Pero hay una cosa bien importante, que es lo que pasa fuera de la casa. Se habla de la famosa regla que dice distanciamiento social. Yo le llamo que ese distanciamiento social debe ser de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro de la casa es acercamiento y mejor convivencia. ¿Y cuál es una cuarentena negativa? Cuarentena negativa es los que salen, los que no respetan las salidas, no respetan los horarios, un desorden completo, y es donde se están contaminando todos. Pero hay una parte que quiero mencionar, y es el hecho de que este virus nos halló a nosotros, aparte de no tener infraestructura hospitalaria, un pésimo sistema de salud. También nos encontró que políticamente era un país que estaba totalmente dividido. Tiene un poco de vinculación esto con lo que usted está mencionando, de lo que hay que hacer allá a la hora de las votaciones, pero para eso falta mucho tiempo, falta muchísimo. Entonces, ¿qué hay que entender? Yo creo que en este momento la división, el virus se encontró con un país escuálido, un país pobre y además dividido y peleando, lleno de antivalores, de odio. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Llevamos desde marzo, o es más, desde que se anunció, estamos angustiados, y desde marzo ya empezó lo de las cuarentenas. ¿Y qué es lo que encontró el virus? La pandemia, ¿qué es lo que encontró? Encontró un pueblo dividido, peleando así, peleando. El gobierno peleando con otros sectores y otros sectores peleando con el gobierno. ¿Y eso qué pasó? Que se han mantenido en eso, y en eso llevamos, y en eso vamos a continuar si no se toma ningún tipo de medida. Y aquí se necesitan, no dejemos de hacer lo que hemos estado haciendo porque no han estado funcionando bien las cosas. Entonces nosotros necesitamos, en nuestro país necesitamos que ese pleito, gobierno, oposición, ese pleito ya no está funcionando. Eso nos mantiene peleando y nos debilita mucho más. ¿Qué pasa si un pueblo se debilita o un ciudadano se debilita emocionalmente porque está deprimido, porque tiene severos problemas? Las defensas inmunológicas se bajan y automáticamente queda más frágil y queda más permeable para ser perjudicado. Entonces, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué es lo que necesitamos? Si nosotros nos mantenemos así como lo hemos estado haciendo todos estos años y todo lo que falta de esto, nos va a ir muy mal. Tenemos que hacer esto, miren, ya no hacer esto, sino que juntarnos, hacer un solo nudo. Tenemos que juntarnos todos los que están peleados aquí en Honduras. Por favor, si no pueden arreglar ese problema de tipo político, pues háganlo a un lado, pero concentrémonos
en el problema central, que es este problema sanitario. Y todos tenemos que esforzarnos en esto, si no, no vamos a poder salir. El robo, la estafa que se hizo con ese dinero pudo haberse utilizado de otra manera, pero de todas maneras se necesita unidad y se necesita. Yo he traído esta bandera que la estoy usando con bastante frecuencia, y es decir, que lo único que nos une a nosotros, tenemos muchas cosas en común, misma identidad, mismo país, mismo aire, mismo sol, a todos nos toca igual, pero en donde tenemos una cosa en común, que es la bandera. Y es nuestra patria. Si nosotros no defendemos a Honduras, Honduras no se va a poder salvar y no nos vamos a poder salvar. Estamos en graves problemas, pero si nos concentramos y nos disciplinamos, no inteligente, porque esa palabra me parece muy grosera y muy malcriada y muy irrespetuosa, hagan una reapertura inteligente. No, una apertura respetuosa y una apertura disciplinada. Y Honduras, si no pensamos en Honduras y hacemos todo a un lado y son los intereses personales los que van a decidir esto, estamos mal. Es un llamado a la unidad, muy bien, doctor, un llamado a la unidad. ¿Cómo nos pueden ayudar a ir aplacando un poco esos sentimientos negativos que tenemos derivados de la corrupción? Mañana va uno de los que se ha denunciado a rendir declaración al Ministerio Público. Marco Bográn mañana va a ir a rendir declaración al Ministerio Público. Yo estoy seguro que si el Ministerio Público, que si el Tribunal Superior de Cuentas comienzan a investigar de una manera independiente los manejos de los dineros públicos en esta pandemia. ¿Qué de investigación hay? ¿Dependiente y dependiente? No, pero se lo estoy diciendo. Porque si hay si ellos nos demuestran, no, es que estamos hablando de salud emocional. Es decir, si ellos investigan como investigaron lo del Seguro Social, no, las emociones van a ser peores. No estamos hablando que si queremos salud emocional, tenemos que ver a instituciones funcionando. Que esos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, cuando comiencen a investigar a todos estos funcionarios, no piensen que los eligieron los liberales en el Congreso, que los eligieron los nacionalistas o los de Libre, que piensen en Honduras, porque a ellos se les va a juzgar también, a los del Tribunal Superior de Cuentas, si hacen una investigación comprometida, solo para salvar la imagen de los partidos o de alguna gente en particular. Estamos hablando de salud emocional. Yo quiero ver a un Ministerio Público que desde mañana comience a recibir declaraciones. Y yo sé que sí, porque allá hay buenos fiscales. Con manos limpias. Si comienzan a investigar con independencia, nos van a aplacar un poco esas emociones que tenemos contra el Estado, porque eso nos hace como enemigos del Estado, y no debería ser así, porque este país, con su territorio, tiene una belleza enorme para que estemos agradecidos del país donde nacimos, pero nos llevamos de encuentro a Honduras cuando estamos frustrados por el comportamiento de las instituciones y de alguna gente que dirige esas instituciones. Nos van a dar un poquito de salud mental si hacen investigaciones independientes. Ya a partir de mañana que comiencen a recibir declaraciones de alguna gente que ha sido denunciada de malos manejos de dinero. Ahora Fabiola, imagínese la gente que ayer le dijeron: usted tiene que pagar el impuesto sobre la renta aunque solo haya operado una semana en 3 meses. Y usted, como pequeño empresario, va a decir: ¿y cómo les voy a pagar yo el impuesto sobre la renta de estos 3 meses si yo solo abrí 7, 10, 15 días? Es decir, ya se imagina cómo está ese emprendedor o esa emprendedora en su casa. Está arrecha contra el sistema. Ya me imagino las emociones de esa persona. Y como le dije yo no quiero que nos volvamos conformistas, no, para nada. Estas son lecciones para que nos volvamos beligerantes todos. Pero lo que buscamos es que las emociones las sepamos canalizar, que no nos enfermen la salud física y no comprometan la salud emocional. Sé que es difícil. ¿Cómo hacerlo? A ustedes les enseñaron en las aulas universitarias cómo canalizar esas emociones para que no se vuelvan contra nuestra salud. Y mire, y contra la salud del hogar. Porque un paparrecho, porque le va mal en los negocios,
ya quiere golpear a su esposa, ya se lleva mal con los hijos, o la emprendedora, si le está yendo mal en los negocios, se vuelve irascible con los hijos, se vuelve distante del marido. Mira, un problemita así, cuando uno no puede pagar los impuestos, cuando uno no puede ni pagar el año anterior de la escuela de sus hijos, se vuelve una guerra dentro del hogar, compromete la salud de todos, no solo la mía, sino que de todo mi entorno en el hogar. ¿Cómo salir de esas? ¿Cómo enfrentar eso, Fabiola? Bueno, primero que todo, todos los sentimientos y todas las emociones que la persona siente son válidas. O sea, no pretendemos invalidar. Ahora, los actos que se hagan a partir de esas emociones son los que se pueden regular. Nosotros estamos, de parte de la Escuela de Ciencias Psicológicas, tiramos una estrategia de salud mental justamente por esto, y hemos recibido más de 900 casos en 2 meses, y nos damos cuenta de que el control hacia estas cosas de índole económica que nos llevan a ese malestar intrafamiliar ocasionan muchas perturbaciones y muchas rupturas, ¿verdad? Pero nosotros estamos allí para apoyarle, ¿verdad? O sea, usted puede buscar asistencia psicológica cuando se sienta que está colapsado, ¿verdad? Cuando esto no tiene una salida, porque estamos hablando del sistema interno, del sistema personal hacia la familia. Entonces, claro, hay cosas que no se pueden controlar externamente, como este caso que usted acaba de mencionar y que es real, que pasó. Pero hay otras cosas y hay un manejo y una gestión de emociones que sí se puede hacer internamente. El gobierno deberá de dar una solución, ¿verdad? No creo que esto se quede así tan injustamente, pero sí se debe de aprender a manejar. Es importante que la gente tenga solidaridad en este momento. Cuando se habla de que no puedo matricular a mi hijo en la escuela porque no tengo dinero, entonces es sentarse con la familia y explicar la situación económica que estoy viviendo, que es temporal. Esto no va a ser para siempre, esto es temporal. Lo que pasa es que el ser humano capta como que tiene que regresar a la normalidad antes del COVID, y no es así. Estamos en una construcción día a día, y nuestra conducta y nuestro comportamiento nos va a llevar a una estabilidad. Puede bajar la incertidumbre que nosotros tenemos, y es por eso que la solidaridad puede ayudar. O sea, hay que agarrar las redes de apoyo. De alguna manera vamos a salir si estamos juntos. Si estamos separados y peleando, no vamos a salir. Bueno, mire, Fabiola, que una maestra suya, Karen Payet, dice: mi humilde opinión es que todos sus invitados están bien en la búsqueda del equilibrio en las emociones, con actitud positiva, actividades recreativas y las reuniones sociales vía digital. Sin embargo, reconocer que nosotros somos limitados y solo la fe y esperanza en que Dios es el que tiene el control de nuestra vida sana el cuerpo y la mente y el alma. No, yo estoy seguro que la gente que tiene depositada su fe en Dios canaliza todas estas emociones, las canaliza de otra manera, pero como no todos tienen esa fe en Dios, le estamos buscando salida, cómo canalizar las emociones a los que no tienen la fe para superar sus problemas emocionales, ¿verdad? Desde el punto de vista cientista, ¿verdad? Fabiola, ¿tú quieres intervenir? Sí, el ser humano está compuesto por varios tipos de salud, ¿verdad? La salud mental, la salud física, pero también está la salud espiritual. Y para que el ser humano esté en paz con todo, tiene que estar en paz con cada una de ellas. O sea, no se puede obviar el plano espiritual, definitivamente que no. Roger Martínez. Sí, no. Bueno, definitivamente, o sea, el ser humano es un ser, dice un pedagogo español, José Antonio Alcázar Cano, que es un ser cuerpalma, ¿no? O sea, tenemos efectivamente una parte espiritual, ¿no? Y sin duda que cuando se tiene fe uno va un paso adelante. De hecho, ¿verdad? Cuando se hace una jerarquía de valores, ordinariamente, ¿verdad? Si uno es honesto, ¿no?, con la vida y con la realidad, pues también uno es capaz como de colocar esos valores religiosos en la parte superior de la jerarquía, ¿no? Porque creo que es una cosa que es totalmente importante. Pero yo quería además un poco partir de algo de lo que decía el doctor Uclés, es decir,
cuando se habla de la patria, efectivamente, y se habla, ¿no?, de estar unidos y de querer a Honduras y todo lo demás, yo creo, y lo decía Josefina Vázquez Mota, una ex candidata a la presidencia de México, que cada quien tiene un pedacito de patria, ¿no? Entonces yo tengo mi pedacito de patria, no sé cuántos metros tiene cada quien, ¿verdad? Unos tenemos menos, otros tienen más, y tenemos que empezar por gestionar ese pedacito de patria, ¿verdad? Porque yo voy a decirlo, o sea, mi serenidad, si bien es cierto, ¿no?, lo que haga el presidente Hernández o quien sea, ¿no?, me afecta, porque me afecta directamente en mi bolsillo y en mi salud mental, ¿no? Pero de eso no va a depender mi serenidad. O sea, y ahí es donde yo digo que uno tiene como que ser dueño de uno mismo y tener autodominio y no permitir efectivamente ese tipo de situaciones. No voy a cambiar solo. Vea, que no voy a cambiar solo, que voy a cambiar, como decía Renato, junto con el resto de la, con el resto de la colectividad, pero no voy a permitir que eso. Evidentemente yo tengo motivos para enojarme, para estar inconforme, para realmente estar indignado, ¿verdad? Y creo que eso es totalmente válido, y por eso, como dice aquí la licenciada Núñez, uno no puede negar esas emociones, pero lo que yo no puedo es que esas personas condicionen mi conducta, y menos, lo que usted ha dicho, Renato, y decía yo antes en la participación anterior, que mi familia vaya a ser víctima de mis reacciones. Sí. ¿Verdad? Y ahí es donde uno realmente tiene que echar mano de la madurez y de la objetividad, es decir, a ver, ¿verdad? Y ese saber controlar, porque efectivamente incluso algunas de las personas, ¿verdad?, y tal vez este no sea el foro más adecuado para decirlo, han recomendado algunos estudiosos de la conducta humana que a veces lo mejor es como no ver noticias, ¿verdad?, no oír noticias. ¿Por qué? Algunos dicen antes de acostarse, ¿no? Pero bueno, se perdería el noticiero, ¿no?, de la noche. Pero es por eso, lo dicen, porque efectivamente uno se termina enfermando. Entonces, creo que si uno tiene el suficiente equilibrio como emocional, uno ha procurado, uno ya ha buscado, y repito, si hace falta echando mano de un especialista, pues uno va a ser capaz de ver el noticiero y dormir tranquilo, ¿no? ¿Verdad? Aunque esté indignado, aunque esté molesto, pero decir, bueno, esto efectivamente lo vamos a resolver de otra manera, pero yo, perdiendo el sueño, provocándome gastritis y colitis y todas esas reacciones psicomáticas, ¿verdad?, no voy yo a resolver esta situación. Por lo tanto, voy a aprender un poco, ¿verdad?, a separar estas situaciones, a compartimentar, e insisto, ¿no?, porque es un tema, porque al final la conducta, y sobre todo dentro del ámbito familiar, ¿verdad?, es un boomerang, ¿no? O sea, pues efectivamente voy a recibir de vuelta lo que yo he sembrado. Y si yo estoy incordiando a mi esposa, regañando a mis hijos, por ahí no rumiando todas mis desgracias y dificultades, al final, y evidentemente a mi familia, no es como para poner de ejemplo, pero aquí estamos haciendo ejercicio en la tarde, ¿no?, haciendo ejercicio, caminando, haciendo un poco de gimnasia. Se encuentra además alguien que vía la tecnología también de una rutina, ¿no?, de ejercicios, y repito, aprendiendo a comer un poco más sano y participando en todas las actividades del hogar, de modo que no nos alcanza el día, ¿verdad?, en lo que se sacude, se barre, se trapea, se cocina, se hace ejercicio, se trabaja, evidentemente, ¿no?, porque todo el mundo está conectado a una computadora. Pero claro, termina el día y son las 10 de la noche y uno dice, bueno, me voy a dormir. No me quedó tiempo para maldecir a fulano o a mengano o al otro, ¿verdad?, porque estuve ocupado en lo mío. Y eso no es evidentemente como rehuir de mis responsabilidades ciudadanas, pero es que en este momento podría hacer alguna denuncia a través de las redes sociales y reclamar efectivamente honestidad, claridad, transparencia, justicia y luchar en contra de la corrupción, pero no lo voy a hacer yo yéndome a acostar con un nudo en el estómago, porque al final voy a terminar también, repito, explotando y dañando a los demás. Es un tema, insisto, de saber gestionar esas emociones, lo sabemos bien, ¿verdad?, aquí el doctor Uclés y la licenciada Núñez, ¿no? Pero yo digo, o sea, primero, efectivamente, ¿no?, yo saco la banderita también, y aquí tenemos que estar unidos, pero primero mi pedacito de Honduras, ¿verdad?, que son los metros que tiene mi casa, y aquí yo tengo que gestionar esta Honduras que tengo aquí en estas 4 paredes, para que también estos hondureños que viven conmigo la pasen bien, ¿verdad? Y el doctor también decía, y es lo último que voy a decir ahora, es también la cuarentena se puede vivir de mala manera. Y la primera manera, y haciendo referencia a algo que decía también la licenciada Núñez, es no aceptando la situación. Qué horrible, otro día de encierro. Oiga, es claro, cada vez que va el anuncio de Sinajero, de la Secretaría de Seguridad, entonces me pongo ansioso y otra semana más, ¿verdad? Como que estuviera yo en uno de los círculos del infierno de Dante. O sea, digo, bueno, otra semana nos toca, ni modo, a preparar la agenda de la otra semana, que no nos quede tiempo libre, a ver qué ejercicio hacemos esta vez, ¿verdad? Y mi señora, que afortunadamente tenemos ayer para acabar
cumplimos el lunes 36 años de casados y entonces pues vamos, ¿verdad?, viendo cómo nos ponemos de acuerdo, porque si es la persona que tengo más cerca con la que duermo y me empiezo a pelear con ella, pues voy a pelear con todo el mundo. Así es. Y por ahí tengo que empezar. Bueno, por ahí tengo que empezar. Y eso va como suavizando y de alguna manera haciendo que las cosas sean más suaves y más fluidas. Muchas gracias por esa opinión a este distinguido olanchano, orgullo de Olancho, Roger Martínez, que ha mencionado una palabra y le dejo a usted la papa, porque sé que usted tiene experiencia y conocimiento, doctor Javier Uclés, para que me la amplíe. Autodominio. Autodominio. ¿Qué está sucediendo con los que no tenemos autodominio? Por estas frustraciones y emociones negativas que nos cargamos. Recurrimos al alcohol cuando el último dígito nos permite ir al supermercado a buscar alcohol, porque nos relaja el alcohol en la casa, aunque nos miren los hijos. Y otros a buscar los porritos de marihuana. Y otros no sé dónde le encuentran, a buscar los lineetazos de cocaína. Ya viene usted, porque este puntito es para que usted me lo analice, doctor. Los que pierden el autodominio por no controlar sus emociones, recurriendo al mal carácter, a golpes físicos en la casa, a respuestas violentas en la casa, al alcohol, a la marihuana, a la cocaína o cualquier otra clase de drogas. ¿Se imagina qué clase de hogar puede ser ese? Porque alguien perdió el control, el autodominio, porque se dejó dominar por las emociones negativas. Porque siempre que mira a Jo en la televisión pierde el control y se arrecha y se va a acostar, pero maldiciendo a medio mundo. Yo digo, esta cabeza es tan inteligente para que controlemos las emociones, que mi paz no va a estar supeditada a ningún individuo. ¿Cómo fortalecer el autodominio? Javier Uclés, después de la pausa, el doctor nos tiene la respuesta. Continuamos en la última media hora del programa con Eduardo Vázquez. Comenta en Twitter: ¿cómo no estar así? Los bancos cobrando, los hijos con hambre y sin poder salir a buscar cómo hacer para los frijoles. Ismael Manueles: buen día, Renato. Todos andamos estresados de una u otra forma por la pandemia. En mi caso estoy estresado por la impotencia, por la falta de buena y honesta voluntad en trabajar por Honduras de los funcionarios corruptos. Dios es nuestra esperanza. Sonia comenta: sería bueno que los médicos únicamente hablaran del coronavirus una vez al día, ya que si hablamos 24/7, todos nos volveremos locos. La salud mental ningún país le ha dado importancia, pero uno tiene que poner por su parte, hacer de este confinamiento algo productivo y reinventarse. Miki Angueta: 100 días sin poder ir a trabajar. Yo soy vendedor del día a día. Vengo acarreando pacas, ventas los últimos 10 meses y con esto nos fuimos tan profundo que ya no tenemos para la comida. A mí hasta la casa me quitó el banco después de 8 años de pagar. Solo Dios con nosotros. Imagínese la situación de esta persona, ¿eh? Mauricio Velázquez dice: asistencia psicológica gratis. La Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Honduras Noroccidental informa que ante la situación global que afrontamos por COVID-19, estamos brindando nuestros servicios psicológicos de manera gratuita, y ahí pone a disposición los números telefónicos, están en nuestras redes sociales para usted que necesita atención psicológica de manera gratuita. Es del Colegio de Psicólogos que están poniendo a disposición sus servicios. Continuamos con más. Te pido un favor, si me podés repetir la lectura de Miki Argueta. 100 días sin poder ir a trabajar. Yo soy vendedor del día a día. Vendo acarreando pacas, las ventas en los últimos 10 meses y con esto, dice, nos fuimos tan profundo que ya no tenemos para la comida. A mí hasta la casa me quitó el banco después de 8 años de pagar. Solo Dios con nosotros. Sí, Miki dice aquí: no tengo más opción que la fe, refugiarme en Dios. Y esa es la opción que le escoge: fe y confianza en el que no se mira, que puede ayudarle a superar sus problemas. Pero hay otros que no tienen la fe de Miki, y hacia ellos ve el programa, ¿verdad? Los que no tienen fe espiritual.
Así ellos ven el programa, cómo resolver con el conocimiento científico esa problemática. Hay muchos que, para divorciarse de la realidad, doctor, de esta realidad que están atravesando, se refugian en el alcohol y las drogas. Entonces, vayamos al tema que mencionaba Roger Martínez. ¿Cómo tener autodominio? Y hay un montón de libros sobre eso. ¿Cómo tener autodominio propio? ¿Cómo tratar de que a mí nadie me quite la paz? Sin que yo me vuelva conformista. Sin que yo pierda mi valentía para denunciar. Sin que yo ya esté estudiando a quienes no les voy a dar mi voto. ¿Cómo tener autodominio, doctor Javier Uclés? Bueno, hay una situación importante aquí, y es que el control de la persona, cualquier tipo de emoción, si la persona lo sabe manejar, pues qué bueno, pero también en las condiciones en que estamos, cuando la gente no está bien informada, y aquí entran en juego ustedes en cuanto no pude decirlo en la primera vez que hablé, y era de hablar de 3 carreras que son terribles, que son los que trabajan en el área de salud, los policías de lo que sea, de los verdes o los azules, como dicen alguien ahí, y también los periodistas. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una población bien informada, que está además educada, que está siendo educada por lo que ustedes en los medios expliquen, entonces eso ayuda al control, porque la gente cuando está informada mantiene un mejor orden en su entorno y en su interior. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si la persona pasa saturada de ver televisión y oír de repente, ver las redes también, entonces eso se contamina y la persona ya no está controlada de sí misma. Cuando usted decía el autocontrol se pierde porque lo controlan de afuera. Todo lo que está llegando de afuera, de parte de los medios o de los periodistas. No, le quiero dar un dato que le va a ayudar. Le quiero dar un dato. En las últimas décadas, fuera de los partidos de fútbol, de esos grandes eventos deportivos, nunca vio más televisión la gente en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, como en estos meses de confinamiento. Comprobado con datos reales. Nunca vio más televisión la gente, más minutos al día, televisión y noticieros, como en estos últimos meses. Entonces, termino con esto. Que, volviendo al título de su programa de hoy, depresión. En Honduras el nivel de depresión está altísima. Ha estado antes, pero hoy está todavía un poquito más incontrolable. Y eso puede pasar en una persona porque la pérdida del control es contagiosa. El virus afecta físicamente y contagia físicamente, pero también anímicamente y psicológicamente también contamina y se vuelve más grande el problema. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando no tiene control? Entonces caen en las depresiones y aquí, como le decía yo, en la pausa que hicimos, ya el hondureño ya no ríe. El hondureño ya no es alegre, ya no ríe, ya no es muy comunicativo. Y el hecho de que sentimos que el virus está cada día más cerca de nosotros y que estamos en riesgo. Y los que tenemos cierta edad, pues todavía estamos mucho más de riesgo. Yo estoy dentro de ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que el control de sí mismo, si no lo podemos manejar, eso nos complica más las cosas, nos baja las defensas inmunológicas y fácilmente nos contaminamos. Correcto. Entonces hay que buscar, Sí. Usted hablaba de Dios, mire Renato, usted estaba hablando de Dios, pero no precisaba. Yo quiero ayudarle un poco a precisar. Fíjense que está comprobado, Renato, en los estudios de psiquiatría, en las investigaciones, está comprobado, no lo digo yo, sino que son datos ya serios, en que el que tiene formación religiosa, está comprobado que tiene una mejor salud mental y que tiene más equilibrio y más estabilidad. No lo quiero dejar que es que Dios lo va a arreglar todo, no me refiero a eso, sino que es necesario que tengamos fe, que tengamos esperanza en que nosotros nos vamos a recuperar de esto y creer en Dios. La gente tiene más equilibrio, tiene más estabilidad, tiene más armonía en su casa y logran tener menos depresión.
menos depresión y hay menos riesgo de situaciones violentas. Y logran conocer la felicidad. Sí. La felicidad en una situación de que Dios ayuda. ¿Qué pasa? Hay unas palabras bien importantes que dio el Papa y las quiero mencionar. Y el Papa dijo, nadie se salva solo. ¿Qué significa? Que nosotros, los hondureños, tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos y lamentablemente la situación política es tan difícil y la persona que está mandando el país pues parece que no tiene mucho interés en acercarse a los demás porque se necesita hacer a un lado los problemas políticos y concentrémonos. Miren señores, vamos a hablar solo de este tema, que es el tema sanitario, en qué podemos ayudar y en qué pueden ayudar. Porque si no lo hacemos, esto nos va a hacer empeorar la situación y el autocontrol se fue por la borda y no solamente eso, sino que nosotros mismos, con una influencia de afuera, perdemos nuestro propio control y al perder nuestro propio control, atacamos a los demás y entonces se vuelve la situación más violenta. Y cuando usted ha visto esos gentes de los mercados que agarran y que entran en rebeldía, por ejemplo, fíjense que la mascarilla. ¿Por qué yo me empeñé en tener la mascarilla hoy acá? Porque quise dar un poco de ejemplo. Porque la mascarilla no ha sido posible implementarla en Honduras. No se ha podido implementar. Y luego, por un lado, se está haciendo negocio. Pero para mí el gobierno debería regalar las mascarillas y no vamos a ponerle una multa al que no ande con mascarilla. Pero ahí es también falta de educación, man. Ahí es falta de educación. Pero así estamos. Yo le quiero decir algo, doctor. Mire, cuando usted dice que yo no aterricé con la cuestión de la fe, no, claro que aterricé. No, yo sé que hay gente que eligió el camino de la fe para enfrentar todos sus problemas emocionales y de todo tipo. Eso yo lo tengo claro, totalmente claro. Si es que el programa va para aquellos que no tienen fe, para aquellos que no tienen fe, entonces, y recurren a la ciencia. ¿Cómo generar autodominio? Fabiola Núñez y Roger Martínez, ¿qué recomiendan ustedes para generar autodominio? A los que están divorciados de la fe, bueno, se están perdiendo un componente muy importante y básico. Se lo están perdiendo, se los digo. Pero están en la libertad de decidir lo que quieran. Si han elegido el camino de la ciencia, que bueno, la ciencia es muy importante. Aquí nadie está demeritando. La ciencia es fundamental. Dios nos dio cabeza justo para que aumentara la ciencia. Pero si ustedes creen que los problemas se resuelven solo con el esfuerzo y el propio esfuerzo y el esfuerzo colectivo, sin fe, hacia ellos ve el programa. ¿Cómo pueden generar autodominio propio esta gente sin necesidad de la Biblia y sin pensar en Dios? Fabiola, Roger, después de la pausa me responden. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, tunota.com, tu lugar en el mundo digital, te muestra informaciones en el mundo y en Honduras. Escándalo en Colombia, graban video porno en un bus en plena cuarentena. Estados Unidos donará $4 millones a familias afectadas por el COVID-19 en Honduras. Advierte la Organización Mundial de la Salud, OMS, que lo peor de la pandemia por COVID-19 aún no ha llegado. Investigan al gobernador brasileño por comprar respiradores a empresas de vinos. ¿Qué les parece? Pese al colapso sanitario, algunos hospitales privados en Honduras tomaron la decisión de no atender casos de COVID-19, revela El Zapaló. Inicia pago de matrícula vehicular y el Instituto de la Propiedad habilita desembolso en cuotas ante crisis por COVID-19. Estas y otras informaciones puede ampliarlas, así como leer columna de opinión y blogs interesantes en tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y realice todas sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Nos trasladamos a Facebook a leer sus mensajes y comentarios. Nadia Elena Castillo. Orar ayuda a descansar el alma. Oramos para que a esos ladrones Dios los alcance con su juicio y sus enfermedades sean peores que las del pobre, y que ni con todo ese dinero que se robaron encuentren cura, al igual que Callejas dice. Jenny Morales, nuestro país es bello, los malos hondureños son los que la desprestigian, robando y violando los derechos del pueblo. Adalid Pasos, Renato, ¿por qué no toca el tema de los bancos que supuestamente nos habían dado 3 meses de gracia con los préstamos que tenemos con ellos? Y hoy que vamos a pagar resulta que nos están cobrando los intereses de esos meses. ¿Cómo no vamos a estar en depresión con ese país? Por favor, toque ese tema. Y usted tenga la plena seguridad que aquí tenemos independencia para tocar ese tema. Ayer lo pasamos investigando este tema, Adalid Pasos. Mire, en estos 3 meses, ese alivio de deuda con fondos de Banprovi, los bancos han reconocido que malinterpretaron, algunos bancos, y que cometieron un error, y tienen que arreglar esos problemas en los próximos 8 días. Se lo digo con conocimiento de causa. En estos 3 meses, abril, mayo y junio, el alivio de deuda con fondos de Banprovi, hubo mala interpretación, equivocación o lo que sea de los bancos. ¿Se benefició el banco? No, tienen que corregir los errores. En ese enredo que dicen, sí, porque amplió las cuotas de la gente. Tienen que corregir los errores. No tenemos miedo de abordar este tema, señor Pasos. Se lo estoy diciendo, hubo bancos que cometieron errores y tienen que arreglar esos errores. Y estamos monitoreando que en 8 días arreglen esos errores para que la gente no salga perjudicada. Ahora, con el nuevo alivio ya quedará discrecionalmente entre el banco y usted arreglar el problema, a menos que venga otra vez una resolución de la comisión y diga Banprovi seguirá en esto. No, aquí no tenemos temores en abordar estos temas, amigo. Así como se lo estoy diciendo, los bancos tienen, los que cometieron estos errores, tienen 8 días para rectificar. Y nosotros estamos monitoreando. Tienen 8 días para rectificar. No es justo. No. Eso causa estrés también, hombre, que le están cobrando más de la cuenta a uno. Uno ya un poquito peladito de dinero y esos abusos afectan. De eso estamos tratando. Mire que yo perdí como el control. Ayúdeme, Fabiola. ¿Cómo tener autodominio, Fabiola? ¿Cómo no perder el control? ¿Cómo se genera eso? ¿Qué técnicas hay para eso, Fabiola? Conocerse a uno mismo. Las debilidades, las fortalezas, nosotros mismos sabemos que las tenemos, ¿verdad? Pero regresando al punto que comentábamos antes de la pausa, tener a Dios en nuestro corazón, creer, tener una creencia, ¿verdad? De que Dios puede tener el control y que Dios puede ayudar de forma sobrenatural, ¿verdad? Porque la paz solamente proviene de Dios, la paz no proviene de tener algo material o de tener una estabilidad económica, o sea, sí da bienestar, pero no es en sí la paz. Eso hay que unirse, hay que estar solidario. Ahora, si la gente se siente muy perturbada en estos días, si usted siente que tiene depresión, que tiene ansiedad, que hay cosas que no están normales, que hay mucha irritabilidad, le invitamos nosotros por parte de la Escuela de Ciencias Psicológicas a que pueda entrar a la página psicología.una.edu.hn y que pueda recibir asistencia psicológica gratuita. Nosotros ya estamos sobre el 2.º mes tratando de ayudar a la población hondureña de todo el país. Tenemos un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y con gusto nosotros lo podemos ayudar. Estamos ayudando en primera instancia, es decir, a gente que se encuentra con crisis en el momento, pero también estamos ayudando en segunda instancia. Tenemos profesionales capacitados. Fabiola, pero yo le pido que públicamente aquí nos dé una charlita así, como siempre nos la ha dado usted, cómo generar autodominio. Decir, porque mucha gente no se va a poder conectar con ustedes porque no tiene computadora, así que aprovechamos el momento para que nos lo diga. ¿Cómo generar autodominio? ¿Cómo no perder el control? ¿Cómo no perder la paz? ¿Cómo no irritarme? Es decir, y luego dañar mi salud. De eso se trata. No se trata de ser conformista. No se trata de estar ahí sumergido todo el tiempo. No se trata que le estén poniendo las botas a uno todo el tiempo. Habrá su momento cuando uno reaccione y uno
y uno diga, hoy es el momento para hacer justicia, correcto. Pero mientras tanto, ¿cómo no enfermarme? ¿Cómo no dañar la salud de mi mujer, de mis hijos, de mi familia, que está viendo mi mal carácter, que está viendo mi mal comportamiento, que está viendo que me estoy sumiendo en el alcohol y en las drogas porque no puedo controlar las emociones? Ayúdenos, por favor, ¿cómo generar ese autocontrol? Si se suma en el alcohol y las drogas, entonces está deteriorando su salud, ¿verdad? Porque si el COVID tiene un componente ahí respiratorio, ¿verdad? El cigarro ocasiona un estrago total mental y pulmonarmente. Pero ¿cómo crear una buena convivencia dentro de la casa? Pues sería crear una rutina. La rutina pues baja mucho la incertidumbre, o sea, una planificación. Vamos a hacer esto como familia, pero necesitamos tiempo también individual dentro de la casa, entonces también se va a estipular. Para no gritar, podría yo tener una campana o podría tener una banderita blanca, así como la banderita que llevó el doctor, y podría yo tener cierto tipo de lenguaje corporal que me ayude a mí a detener esos estallidos tan grandes de agresividad que pueden haber, ¿verdad?, dentro del hogar. También se lee un libro, también se ven películas, pero películas positivas, ¿verdad? No películas de esas series que yo les he mencionado, de que dice de que esto ya estaba predicho, ¿verdad? Que esto ya estaba, sino que ver cosas positivas. Bueno, leer la Biblia ayuda mucho en la paz dentro del hogar y establecer rutinas, más que todo establecer rutinas, no gritar, o sea, establecer realmente el compromiso de no hacer este tipo de cosas. Ejercicios de relajación están permitidos, nosotros los recomendamos, que se puede escribir, hay una técnica en donde se puede escribir todos los pensamientos negativos que yo tengo y se almacenan en un bote, ¿verdad? Y al final del día se bota, ¿verdad? O sea, son cosas así que se pueden hacer, que se pueden implementar dentro del hogar para poder quitar todo ese malestar que se tiene en este momento. Sí, ya el doctor nos va a hablar, me dice él, el doctor viaja mucho a congresos de psiquiatría por todo el mundo y ya nos va a hablar cómo en los congresos de psiquiatría se está hablando del tema espiritual. Ya, solo espérenme unos minutos, unos segunditos, doctor, porque ahora yo quería mencionar, espero que las respuestas sean breves ahora. Pareciese que no ha sido de su satisfacción la respuesta de la No. Ahora, No, yo estoy satisfecho con la respuesta de ella. Yo estoy. Sí, porque quería agregar algo. Pero como Roger fue el que se metió a este asunto del autodominio, ahora que lo amplíe, Roger. ¿Cómo generar autodominio? ¿Cómo lo puede hacer uno, Roger? Bueno, yo creo que la licenciada Núñez ha dicho algunas cosas, ¿no? Claro, para tener autodominio, Renato, no tiene que conocerse. Yo creo que estos días han sido ideales para tener espacios de reflexión y para que uno pueda conocerse mejor y saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Ahora, y a mí por lo menos me ha permitido decir, bueno, estos son realmente unos defectos notables que además influyen negativamente en la convivencia cotidiana, en la dinámica familiar, y estas son virtudes. Entonces luego, en el tema de las virtudes humanas, pues yo puedo trabajarlas más y por repetición voy asentándolas mejor en mi comportamiento, en mi conducta, ¿no? Y evidentemente los defectos, y les digo, o sea, y creo que los que estamos casados tenemos a la mano un juez implacable que nos dirá un poco una lista bastante larga de cuáles son aquellos defectos y nos ayudará a combatirlos, ¿verdad? Decir, mira, de esta manera podés ir realmente, ¿verdad?, como minimizando esos defectos. Entonces, pero necesita uno tomarse tiempo para uno mismo, conocerse, profundizar, hacer introspección para saber qué es lo que está fallando en uno y luego buscarle, digo, las soluciones, ¿no? Si uno necesita ayuda externa, pues la busca, ¿no? Y si no, pues realmente uno también, en la medida en que uno puede leer y estudiar y reflexionar y tener buenas lecturas, pues uno creo que va como aprendiendo efectivamente a tener autodominio. Hay gente que dice, bueno, pues, y cuando voy desbordando, pues en la tarde no me voy a caminar o me voy a correr o realizo alguna actividad que me permite liberar esa energía negativa que ha acumulado a lo largo dentro de mí. Eso creo que es muy importante. Y luego yo sí quería referirme a este tema porque, a ver, la fe y la razón no están divorciadas, no son enemigas, todo lo contrario, son complementarias. Son como dos alas. Las personas, ¿verdad? Y esto lo decía Juan Pablo II en una encíclica que publicó hace muchos años que se llama La fe y la razón, Fides et Ratio. O sea, el ser humano es como un pájaro, tiene dos alas, la fe y la razón. Si le quitan una, no puede volar, simple y sencillamente, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que ver es dónde se complementan y luego dónde están los ámbitos de autonomía de cada una de esas realidades del ser humano. Pero no hay contradicción, definitivamente, ¿no? Más bien se apoyan, ¿verdad? Y porque cada una tiene su área del conocimiento
y por lo tanto, y su ámbito de autonomía, repito, pero creo que los dos son importantísimos efectivamente en la vida de todas las personas, y eso definitivamente me va a ayudar, porque me va a ayudar a darle, como decía la licenciada Núñez, como un tono sobrenatural a mi lucha, y además de saber que no estoy solo. Yo voy a terminar además, porque el programa creo que va a terminar, yo les recomiendo a todos a leer el texto de lo que dijo el Papa Francisco el 27 de marzo de este año en la Plaza de San Pedro, la Plaza de San Pedro vacía, bajo una llovizna, y empezó diciendo, bueno, está Jesús con los discípulos en el mar, batiéndose, dormido además, y los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué duermes? Nos vamos a ahogar. Yo le dije, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y es bien bonito que el Papa, es cierto, pinta eso de repente como que nos apagaron la luz, todo está oscuro, las ciudades se movilizaron, pero tenemos esperanza, y yo creo que además, si uno va un poquito a la historia, de peores cosas ha salido a la humanidad. A mí eso me da mucha esperanza. Y pienso en la peste del emperador Marco Aurelio, y en la peste bubónica, y en todas las cosas, ¿no?, que ha habido, y no solo de pestes provocadas por virus y enfermedades, sino todas las desgracias a que nos han sometido algunos políticos y alguna gente que ha sido realmente nefasta en la historia de la humanidad. Y el ser humano ha salido adelante, ¿no? Yo creo que tenemos que cultivar más esa resiliencia, ese concepto que se ha utilizado tanto en los últimos 30 años, ¿verdad? Esa capacidad de recuperar nuestra forma una vez que hemos salido del apachurramiento y de la presión en que estamos todos, ¿no? Pero para eso tenemos que prepararnos, y tenemos que prepararnos ya. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y bueno, aquí este profesional de la psiquiatría me dice, Renato, mire, yo he andado en muchos congresos de psiquiatría y le quiero decir algo, dice. Y usted me conoce, me dice Javier Uclés. Yo no soy de esos hombres que anda predicando, dice. Yo lo conozco bien al doctor, y es cierto, en una plática con el doctor, el tema de Dios casi nunca se saca. Yo lo conozco a él, un hombre que cree en Dios, pero que no anda hablando de Dios todo el tiempo. Y me dice, en los congresos de psiquiatría, me dice, ya han habido conclusiones de que el tema espiritual hace mejor a la gente, dice. Entonces, en esta pandemia, y desde la perspectiva de la ciencia, ya va a escuchar al doctor Javier Uclés, ha escuchado a Roger Martínez, a Fabiola Núñez, no se pierda. Desde la perspectiva de la ciencia, mire, el asunto espiritual puede ser la solución a esos problemas emocionales que carga usted. Y que los hombres de Dios no quiere decir que se vuelven débiles, no, son valientes. Como saben a dónde van cuando mueran, se arriesgan. Son críticos con los sistemas dañinos y desiguales. Son críticos con la corrupción. Así debe ser un hombre de Dios, fuerte, valiente, crítico, que busque el cambio social, que busque la igualdad, que trabaje contra la inequidad. Entonces, no se fíe que el tema espiritual es para gente débil. Al contrario, el tema espiritual es para gente valiente, los que ya no luchan solo con los que hay en la tierra, sino que luchan con armas espirituales para cambiar esta inequidad y estos sistemas desiguales. No se pierden eso, que me lo diga el científico aquí. En los congresos de psiquiatría, ¿el tema de Dios está divorciado o está presente? Está debidamente incorporado y respetado, y además descansa sobre estudios que se han hecho en que está totalmente confirmado, y eso no es producto de una tendencia rara ahí, no, sino que es que se comprobó. Y mire, yo lo he comprobado en mis pacientes, y lo estoy comprobando desde hace rato, solo que yo lo mencionaba como una cosa. Yo le decía, mire, hagamos que Dios nos ayude, pídale a Dios que nos ayude, usted ponga de su parte, yo pondré de mi parte, y las medicinas que trabajen tal como deben ser. Pero cuando uno empieza ya a oír con seriedad, y gente de mucha entereza en cuanto a que logran mantener el equilibrio, una cosa es lo religioso, otra cosa es lo otro, entonces admitirlo. Cuando no gente con mucha ciencia comienza a admitir el tema de Dios. Claro, no es fácil admitirlo, entonces decir, porque antes sonaba como que era una gente ignorante. Sí, para gente el ignorante, decían, el ignorante todo se lo deja a Dios. Sí. Entonces, que Dios. No, entonces ahora hay que dar y entender, aceptar con humildad que uno es obra, la psiquiatría, la ciencia médica es obra de Dios. Los medicamentos son obra, nada es del diablo, todo es obra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno acepta esas cosas, eso es bueno, porque fortalece, vigoriza
y da, ¿cuál era la palabra que usted estaba usando, que repetía mucho ahorita aquí? El autocontrol. Autodominio. Autodominio. Sí. Ok, entonces el autodominio está en la Biblia. El autodominio está en la Biblia, y si todavía nos vamos a los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos se habla del respeto y del autocontrol. Yo tengo los mandamientos ahí, pero no los voy a leer porque se tarda mucho, pero si uno lee los 10 mandamientos pensando en el respeto y en el autocontrol, ahí está eso. Entonces, recomendación final a la población en general: estamos pasando un momento difícil, estamos tristes, estamos nerviosos, estamos angustiados, miedo a contagiarnos, miedo a morir, miedo el que se enferma, el que se contagia tiene miedo a morir, y el que no, sí. Y el que no muere queda vivo, y queda vivo siempre con el temor, lastimado emocionalmente, porque todos vamos a quedar lastimados con una enfermedad que se llama ahora trastorno de estrés postraumático, que cuando va a ir a terminar esto y cómo irá a terminar, pero que necesitamos. El que pierde totalmente el control, Renato, que busque una ayuda profesional, no solamente de psicóloga, sino que de psiquiatra, y ayuda de fármacos. Y, no por último, es menos importante, lo religioso y Dios. Usted ha terminado bien. Mire, no nos engañemos. Todos en este momento, todos le tememos a la muerte. En algún momento de este confinamiento, de esta pandemia, se nos han cruzado ideas que nos han hecho volvernos, ¿qué les digo? Miedosísimos por la muerte. Cuando uno escucha COVID-19 asocia muerte, aunque se han recuperado un montón de gentes, se han recuperado un montón de personas en el mundo. Pero cuando recuperarse físicamente. No, correcto, físicamente. Emocionalmente no, eso queda dañado. Entonces, y él me lo decía también, miren que los cristianos, la gente más espiritual, no le teme a la muerte, porque dentro de su formación sabe que la muerte es vida eterna. Yo los invitaría en este momento a leer libros de autodominio y a leer la Biblia. Los invitaría a eso, y a aprovechar esta pandemia para cultivar el espíritu y recuperar la fe. No es fácil tener fe. Sí. Hablar de fe es fácil, pero tener fe no es fácil. Sí. Y tener fe y tener esperanza. Sí. Con eso usted tiene el autocontrol. Autocontrol, sí. Lo tiene en eso, porque le dice, pide humildemente ayuda a que Dios le ayude a usted. Muy bien, vamos a la última pausa. Bueno, les agradezco a todos los panelistas esta mañana. Fabiola, muchas gracias, licenciada Fabiola Núñez, porque usted siempre dice sí cuando la invitamos. Gracias, Fabiola. Muchísimas gracias. Y que la gente se comunique, repita la dirección. Psicología.una.edu.hn. Han hecho varias consultas, muchas consultas, ¿verdad? 900 consultas en 2 meses. Bueno, entonces, y a ver que hoy van a haber más consultas. Gracias, licenciado Fabiola Núñez. Y también muchas gracias al licenciado Roger Martínez, otro hombre que siempre dice sí a frente. Gracias, lúcido como siempre, Roger. Gracias, Renato. Saludos a la familia. Un fuerte abrazo. Igualmente, Roger. Y también para un amigo que nunca nos dice no, Javier Uclés.